La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. La reforma laboral es un triunfo colectivo. Recuperó el pago de las horas extras a los trabajadores. La jornada nocturna se fijará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Se reconocerá gradualmente el 100% del recargo por trabajo en días festivos. Un trabajador bien remunerado es una ganancia para todos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La COP30 será la COP de la verdad. Es hora de tomar en serio las advertencias de la ciencia. Es hora de afrontar la realidad y decidir si tenemos o no el coraje y la determinación necesarios para cambiarla. Indudablemente el objetivo no puede ser otro que en lo más rápido del tiempo, y es un cronómetro, es una carrera contra el reloj, construir una economía descarbonizada. Cero carbón, cero petróleo, cero gas. Economía descarbonizada es igual a construir una economía de la vida, la podemos llamar así. Esta COP no puede terminar sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles a nivel mundial. La COP30 de Brasil, Colombia elevó su voz para exigir la implementación de una hoja de ruta que conduzca a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El evento se realizó en la ciudad brasileña de Belém entre el 6 y el 21 de noviembre de 2025. Fue la primera vez que una cumbre climática de las Naciones Unidas se realizó en la selva amazónica. La ministra Irene Vélez Torres, encargada de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nos explica los temas claves de Colombia, cómo fue el debate sobre combustibles fósiles y qué logros obtuvo el país. Para Colombia habían 4 temas centrales. El primer tema, que era con el que íbamos a agenda primaria, tenía que ver con cómo nos comprometíamos en una agenda global con la eliminación de los combustibles fósiles, con una conciencia muy clara, y es que cerca del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de los combustibles fósiles. Entonces, controlar el factor de emisión más importante tenía que ser una prioridad para poder tener estrategias efectivas de control del cambio climático. Entonces, eliminación de combustibles fósiles. En segundo lugar, para nosotros es absolutamente clave el balance y la articulación entre la biodiversidad y las acciones de lucha contra el cambio climático. Básicamente ahí lo que estamos diciendo es, frente al cambio climático, el valor más importante, la estrategia más importante que tiene Colombia es la conservación de sus bosques, porque los bosques funcionan como sumideros de carbono. Es decir, tienen la capacidad de absorber esos gases de efecto invernadero que mayoritariamente se generan en otros países que son más consumidores de combustibles fósiles. Entonces aquí lo que nosotros decimos es, nuestra principal acción contra el cambio climático tiene que ser la conservación de la biodiversidad. Entonces eso lo veíamos a manera de las sinergias entre biodiversidad y cambio climático. En tercer lugar, hablábamos de financiamiento. Y lo que decíamos es, las acciones para la lucha contra el cambio climático, que se llaman acciones climáticas, tienen una gran limitante en el sur global, en países empobrecidos como el nuestro, y es que nosotros no tenemos capacidad de endeudamiento, porque nuestras deudas externas cargadas a los países ya han copado toda la capacidad de endeudamiento que tenemos. Con lo cual no tenemos espacio fiscal para realmente asumir nuevas inversiones
en estrategias de mitigación, en infraestructura más resiliente, en acciones de adaptación, en la lucha contra el cambio climático. De hecho, por ejemplo, nosotros quisiéramos poder proteger más hectáreas de la selva amazónica, quisiéramos tener estrategias más eficientes, efectivas de restauración de bosques, pero es tan costoso que hoy por hoy, con nuestro presupuesto general de la nación, no podemos asumir ese desafío. Entonces, lo que decíamos es, si nos liberan deuda externa, entonces podemos con esos recursos entrar a invertir en acciones climáticas y entrar a invertir también en servicios básicos que son complementarios a también la protección de los ecosistemas. A eso le llamamos canje de deuda por naturaleza o canje de deuda por bienestar, por inversiones de bienestar social. Ese era nuestro tercer tema. Y el cuarto tema tenía que ver con la participación de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, y el reconocimiento de sus saberes tradicionales en el marco de las acciones, la lucha contra el cambio climático. Hablar de biodiversidad es hablar de la vida. Todos los pueblos indígenas tienen una narración, unas curaciones que hacen parte de la vida para curar la vida humana, pero también la vida de todo lo que nos rodea a nosotros y lo espiritual. Si no se maneja eso, entonces es decir, nosotros los pueblos indígenas hacemos un desequilibrio en la naturaleza. Colombia ratificó su postura por la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la transición hacia energías limpias. El caso más impactante respecto a los gases de efecto invernadero tiene que ver con su origen en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el gas, el petróleo, que en este caso se convierte también en gasolina o en diésel, y el carbón. Y todos esos entonces generan una acumulación de estos gases en la atmósfera. ¿Qué es lo que dice el gobierno colombiano? Que toda vez que el principal origen de los gases de efecto invernadero y por tanto del cambio climático son los combustibles fósiles, tendríamos que entrar a afectar la producción y el consumo de combustibles fósiles. Porque si le vamos al origen del problema, entonces vamos a poder controlar sus consecuencias. Y el origen del problema está en esa emisión de gases de efecto invernadero, particularmente CO2. Para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, tienes que irte a los sistemas de producción. Y los sistemas de producción es dónde están los países petroleros y cuáles son los compromisos de los países petroleros para generar una sustitución económica, para ir haciendo una diversificación de sus economías y poder asegurarnos que tienes otra fuente de economía nacional. A la vez se necesitan otras fuentes de energía. O sea, una cosa es el problema de lo económico y cómo lo sustituyes, y otra cosa es el problema de lo energético y cómo también generas una sustitución de fuentes. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos una apuesta enorme a acelerar la transición energética justa y particularmente la penetración de energías limpias. Energías limpias para nosotros son la solar y la eólica. Y en ese contexto, en este gobierno hemos pasado de una participación en la matriz eléctrica cuando llegamos, que era algo así como entre el 1 y el 2% de energía solar y eólica, y hoy estamos por el orden del 14%. O sea, realmente dimos un salto exponencial en la participación de energías limpias en la matriz eléctrica. Todavía tenemos desafíos respecto a la diversificación económica. Hemos avanzado mucho en temas del fortalecimiento del turismo, en temas de la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial y sus exportaciones. Tenemos también todavía un camino por fortalecer, pero vamos en ruta de todos los procesos de industrialización nacional, y esa es nuestra estrategia amplia de diversificación económica.
Para Colombia, la solución al problema debe nacer del diálogo entre los países que producen gases contaminantes y los que sirven de esponja de CO2. Lo mismo tiene que pasar en otros países, pero hay algunos países que tienen un lobby petrolero fuerte que creen que pueden seguir prolongando la explotación de hidrocarburos, particularmente la extracción de petróleo y de gas, y en ese sentido postergan el compromiso de eliminar los combustibles fósiles. Y ahí es donde está el gran debate global. Lo que terminó pasando en la COP es que hubo unos países que estábamos muy interesados en que hubiera un debate serio sobre cómo vamos a eliminar los combustibles fósiles, que sabemos que no es un debate fácil. No es fácil en lo económico, no es fácil en términos de lo financiero y cuántos recursos se requieren realmente para poder diversificar la matriz eléctrica o la matriz energética, o cuánto se requiere en términos de financiamiento para otras economías por fuera del extractivismo. Aún así, países, incluso países petroleros, dijimos abiertamente, necesitamos hacer un debate de fondo. Un debate de fondo quiere decir, vamos y pongamos sobre la mesa las dificultades. Y poniendo sobre la mesa las dificultades, podremos entonces comenzar a mirar soluciones. Si no afrontamos el problema, no vamos a poder llegar a una solución. Y en este caso, la solución creemos que tiene que ser dialogada globalmente. Tiene que ser de varios países, tanto consumidores como productores, para poder encontrar soluciones y compromisos. Colombia tomó un liderazgo impresionante en buscar que otros países pudieran estar con nosotros en esa búsqueda de la eliminación de los combustibles fósiles en el marco de este debate global. Y en primer lugar, logramos en la declaración de Belén, que le pusimos así, digamos obviamente porque estábamos en Belém do Pará, en Brasil, logramos 24 países firmando la declaración, todos absolutamente comprometidos con la necesidad de pensar temas que hacen parte de los debates difíciles en esa eliminación. ¿Cómo qué temas? Por ejemplo, el desmonte de los subsidios a los combustibles fósiles. En Colombia hicimos un avance tremendo en este gobierno respecto a comenzar a desmontar los subsidios, particularmente viendo el hueco fiscal que nos generaba el FEPEC. El FEPEC subsidia sí, pero lo subsidia los combustibles fósiles a costa de la inversión social. Todo lo que se va a subsidiar, la gasolina o el diésel, es lo que el gobierno deja de invertir en programas sociales. Entonces eso va generando una inequidad que creemos que es estructural y que debe ser transformada. Y hay otros países que piensan lo mismo. Estábamos hablando, por ejemplo, con la ministra de Holanda, y ella decía que uno de los principales temas que tiene Holanda frente a la necesidad de la transición para eliminar los combustibles fósiles tiene que ver con los subsidios. Entonces hay muchos otros países preguntándose cómo hacerlo. Dándole las gracias a Irene por su liderazgo en este tema y por reunirnos aquí hoy, existe un impulso para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Y ahora es el momento de aprovecharlo. Se trata de pasar a la acción. Debemos empezar a materializar lo que implica esta eliminación gradual. Próximamente en Colombia podríamos evaluar el inventario de instrumentos, cuál es el impacto y cómo podemos compartir las mejores prácticas y modelos. En la recta final de la cumbre, Colombia objetó la decisión relacionada con el Programa Global de Mitigación por excluir la responsabilidad de los combustibles fósiles en la producción de gases contaminantes. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Debo expresar que Colombia está muy preocupada por las cuestiones de procedimientos que se están produciendo en esta plenaria. Colombia planteó una cuestión de orden antes de que el programa de trabajo de mitigación se aprobara. Y dicha cuestión fue ignorada. Por lo tanto, señor presidente,
Lamento mucho tener que decirle que no nos queda más remedio que objetar el programa de trabajo de mitigación. Y Colombia, el gobierno que presido, no avaló la declaración de la COP30. La declaración de la COP30 venía sin mencionar cuál es el principal causante de la crisis climática, que según la ciencia en un 75% es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos. 75% dice la ciencia. Todos los países ahí, al no entrar Trump como gobierno, el lobby petrolero se impuso y países claramente aliados a nosotros en esta lucha perdieron. Teníamos 40, Colombia lideró 40 países de la Unión Europea y de África. Conscientemente estamos en esta pelea, pero el lobby petrolero deshizo sus posiciones y quedamos solos, yo y Colombia solos en la COP30. Colombia fue designada para realizar, junto con Países Bajos, la primera conferencia mundial sobre eliminación de combustibles fósiles. El evento se realizará en Santa Marta en abril de 2026. Colombia, habiendo demostrado un liderazgo importante en Belén, ahí también no solamente a través de la declaración que realizamos con 24 países, sino también una carta firmada por más de 40 países que le decían a la presidencia de la COP: necesitamos que se aborde el tema de eliminación de los combustibles fósiles. La carta pues es un instrumento más privado, la declaración pues ya es una cosa, digamos, un poco de mayor compromiso. En todo caso, estábamos hablando de que incluso por fuera de los 40 que firmaron la carta, se decía que al menos 80 estarían dispuestos a apoyar un debate serio sobre combustibles fósiles. Frente a eso, Colombia llevaba una propuesta que es la realización de la primera conferencia internacional que busca aproximarse a la eliminación de los combustibles fósiles. Esa conferencia se realizará en Santa Marta, Colombia, entre el 28 y el 29 de abril de 2026. Y decidimos hacerla en un colegaje con el gobierno de Holanda. Entonces, Holanda será coanfitrión de esta conferencia y sabemos que además de la conferencia donde queremos que haya gobiernos nacionales, ciudades invitadas, estados en aquellos países que son no centralizados sino federales, y también estamos invitando a organizaciones de la sociedad civil. Además de eso, vamos a tener un bloque de preconferencia o conferencia paralela de académicos y además un espacio de sociedad civil, con lo cual vamos a tener 5 días de un espacio muy diverso, de mucha interacción entre sectores, visiones, pero todos con una voluntad puesta a la eliminación de los combustibles fósiles como parte de las estrategias indispensables en la lucha del cambio climático. En la conferencia de Santa Marta tenemos algunos temas ya definidos. En todo caso, los estamos construyendo y la metodología con nuestro coanfitrión, que es Holanda, pero entre ellos el desmonte de los subsidios a los combustibles fósiles, las estrategias legales vinculantes que quisiéramos que tuviéramos para hacer un compromiso global y una apropiación, digamos, de esta estrategia de eliminación. Tenemos también preguntas claves sobre el financiamiento, y no solamente el financiamiento de las energías renovables, sino también cómo vamos a participar en acciones para la lucha contra el cambio climático y cómo van a participar las comunidades en esos procesos. Gracias a Irene, Gracias, Irene, y al gobierno de Colombia. Estaremos en Santa Marta el año que viene y estoy segura de que juntos podremos contar una historia de éxito a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Santa Marta se escogió porque estamos este año 2025 cumpliendo el aniversario de la ciudad, sabiendo que fue la primera ciudad a la cual llegaron los colonizadores, pero que también fue una ciudad que se caracterizó por una enorme resistencia. Creemos que es un espacio bellísimo porque además
contrasta, por supuesto, las montañas y el mar, el Caribe. Creemos que además es un símbolo respecto a un Caribe que debería demostrar su belleza y ser el epicentro de la paz con la naturaleza y no un objetivo de la guerra, de la amenaza que en este momento estamos teniendo por otros países que violan todas las soberanías. Y finalmente porque hay un símbolo muy importante y es que por el Caribe y particularmente por Santa Marta se ha exportado la gran mayoría del carbón que sale de nuestro país. Y creemos que es un gesto muy importante poder decir esta ciudad tan bella por donde ha salido el carbón puede ser también aquella en donde a nivel global decidamos que es necesario eliminar esta producción de combustibles fósiles. Colombia también anunció la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de declarar la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos. En el marco de la COP30 tuvimos la oportunidad de contarle al mundo que este gobierno tomó una decisión respecto a la protección del bioma amazónico y lo protege de la expansión del extractivismo tanto de la industria de los hidrocarburos como de la mediana y la gran minería. Esta decisión se toma porque es un compromiso del programa de gobierno, porque es una prioridad del presidente conservar la Amazonía, sabiendo que es no solo el 42% del territorio nacional colombiano, sino que es un pulmón del mundo y es un pilar del equilibrio climático global. En este compromiso, entonces, lo que este gobierno dice es hay que volcarse a cuidar este bioma y lo vamos a hacer con varios instrumentos que hacen toda una ecología de estrategias, entre las cuales tenemos un COMPES que por primera vez en Colombia lo que hace es asegurar unas vigencias futuras para procesos de revitalización de la selva amazónica y de la selva del Chocó. Por otro lado, tenemos también una estrategia de lucha contra los crímenes ambientales a través del CONALDEF, que es nuestro consejo de integración de diferentes instituciones de lucha contra los crímenes ambientales, y ahí particularmente tenemos acciones concretas en la Amazonía para cuidar varias cosas, la minería ilegal, pero también la construcción de vías que se hacen con el ánimo de ir moviendo una frontera para la ganadería extensiva. Y el tercer elemento es la constitución de una reserva de recursos naturales renovables de manera permanente, que lo que haría sería evitar que hayan nuevos títulos mineros, nuevos contratos de exploración y explotación para hidrocarburos, de esta manera cuidando el bioma y asegurándose que sea exclusivamente para la vida. Que las economías nos están acabando, las extractivas, es decir, si estamos tocando minerías, si estamos tocando otras cosas, yacimientos, entonces lo que estamos haciendo es un desequilibrio en la naturaleza porque estamos matando animales, plantas, organizaciones, a pueblos, es decir, estamos acabando la vida humana, pero la vida natural también. Estados Unidos brilló por su ausencia. El lobby petrolero se impuso, Colombia afianzó su liderazgo. Creo que uno de los grandes silencios en esta COP30 se dio a partir de que Estados Unidos no estuvo. Estados Unidos hoy por hoy está entre los mayores contaminadores con gases de efecto invernadero y emisiones de CO2 a nivel global. Si no es el primero, es el segundo. Y aún así decidió no participar. De hecho, el presidente se ha salido del Acuerdo de París, lo había hecho en su primera presidencia, lo volvió a hacer ahora, y básicamente lo que eso hace es que le permite lavarse las manos y decir que en ese gobierno no se van a comprometer en la lucha contra el cambio climático. La ciencia ha dicho con total claridad que el origen principal de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático vienen de los combustibles fósiles. Aún así, pese a esta verdad científica ineludible,
los gobiernos prefirieron, varios de ellos, evitar que habláramos del tema. Al evitar que habláramos del tema es como si estuviéramos ignorando que hay un elefante blanco aquí en la mitad de esta sala. Y cuando ignoramos el elefante blanco, pues terminamos realmente embestidos por el problema. Y creo que esa fue el principal resultado, que no hubo resultados contundentes frente a la eliminación de los combustibles fósiles como causa central del cambio climático. Ahora, pese a esa frustración, lo que sí creo que ganamos fue el posicionamiento de Colombia, de este gobierno del cambio, del presidente Gustavo Petro, con un mensaje absolutamente claro, y es: para Colombia sí es importante. Colombia cree en la ciencia y no vamos a renunciar a ese conocimiento científico y a las acciones que como gobierno nos competen para cuidar el ambiente, para lograr que luchemos colectivamente contra el cambio climático. Entonces el liderazgo de Colombia es hoy por hoy globalmente reconocido y por eso podemos invitar a muchos países a la conferencia de Santa Marta, que se va a realizar entre el 28 y el 29 de abril de 2026. Ese fue tal vez nuestro gran logro, podernos poner en un lugar central, mostrándole al mundo que la ciencia tiene razón y que tenemos que tomar acciones de gobierno para poder responder a esa demanda. Colombia es más grande cuando resuelve sus diferencias mediante el diálogo. Hay razones para celebrar. La reforma laboral garantiza el derecho al trabajo digno, con salarios justos como ordena la Constitución. No hay vencedores ni vencidos. Lo que hay son mayores oportunidades para generar riqueza. Los grandes ganadores son los trabajadores. ¡Gracias! Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.